día del novenario. Tema: portadores de la esperanza a los pueblos indígenas. Hermanos, sean todos bienvenidos al cuarto día del novenario a nuestra Madre Santísima en advocación a María, auxilio de los cristianos. Hoy, quinto domingo de Pascua, somos llamados a vivir el mandamiento del amor. Que el mensaje de Dios nos inspire a practicar la caridad y la misericordia con nuestros hermanos. Con gran alegría, iniciemos la Santa Misa y hoy nos acompaña el Padre Víctor Cabaña, fundador del primer canal católico de Paraguay, Ñande Yara Ñe. Venimos hoy al altar a cantar del Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, lo llenas de estrellas, de luz y color. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad madrugadora! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Fuerte aplauso. Bueno, pero para la mate, te va la café, te pagan más, ¿eh? Así es que vamos a celebrar este cuarto día de nuestro novenario. Qué lindo que aquí encontrarnos, ¿verdad? Como comunidad, para agradecer a Dios. Y esa música, sobre todo, que decía tú, Señor, que pintaste toda la creación, que pintaste toda nuestra vida. Así es que con alegría nosotros hoy nos reunimos a ser agradecidos. Porque Pascua significa eso. Pascua, Pesaj, en hebreo quiere decir paso de una situación tal vez de tristeza, de oscuridad, de cosas que no van bien. Sin embargo, nosotros con esa fe puesta en un Dios que nos ama tanto, tanto y que siempre nos auxilia. Por eso el nombre de María Auxiliadora, ¿verdad? Que nunca nos abandona, sino que somos nosotros quienes tenemos que descubrir este camino de felicidad para poder ir bien y ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra propia familia. Así que vamos a iniciar nuestra Eucaristía invocando la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Viva Cristo resucitado. Viva. Fuerte aplauso para el Señor resucitado en esta Pascua. Bueno, y queremos agradecer también los 69 años de Guillermina. ¿Dónde está Guillermina? ¿Quién va a Guillermina? Ahí está. Un fuerte aplauso para ella. Entonces, oración. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es mensaje de amor que se comunica a nuestros corazones. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oraciones y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pánfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey.
lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente. Dios mío, el único Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y en el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará en ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, con su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo antes ya pasó. Y Él estaba sentado en su trono. Yo hago cosas nuevas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él,
también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En estos conocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo resucitado. Viva. Y viva nuestra comunidad resucitada. Viva. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, tomen asiento entonces, queridos hermanos. Qué lindo que es encontrarnos hoy, ustedes ya, cuarto día, ¿verdad?, del novenario a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Y les quiero felicitar porque yo hace mucho que no vengo más a esta comunidad, pero siempre veo mucho orden, mucha limpieza, todo lindo, el coro maravilloso, la proclamación de la palabra. Todo esto hace parte de una espiritualidad profunda, ¿verdad?, que uno quiere vivir y que quiere celebrar. A veces hay gusto. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando nosotros preparamos bien las cosas y cuando hacemos bien las cosas, cuando nosotros nos empeñamos en mostrar con los signos externos y concretos cómo vivimos nuestra fe por dentro, y entonces eso se manifiesta también por fuera. Y esto es lindo porque justamente el Evangelio de hoy, en este quinto domingo ya del tiempo de Pascua, el Señor mismo nos dice: bueno, ¿saben una cosa, hijos míos? Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ya no voy a estar mucho tiempo con ustedes. Porque nos preparamos a la fiesta de ¿qué cosa? De la ascensión del Señor al cielo. Vamos a repetir un poco. Nos preparamos a la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Y entonces por eso el Señor nos va enseñando. Yo ya le dije recién que Pascua, quinto domingo de Pascua, Pesaj, se dice eso en la Biblia. En el capítulo 12 del Éxodo hemos leído ese día, el sábado de gloria, el sábado santo, y el día de la resurrección, el domingo, ahora el Pesaj, el paso de una situación, decíamos, o de tristeza, o de muerte en este caso. Jesús, que había muerto ese Viernes Santo por nosotros, y entonces Dios que lo resucita de entre los muertos. Ese es el verdadero Pesaj. Ese es el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y eso es lo que nosotros celebramos, queridos hermanos. Entonces somos nosotros hoy quienes tenemos que traer la luz. Yandego la ya esa pea lleva peña de proga, yandego la ya esa pea la ya de comunidad, la ya de escuela, la ya de barrio, la ya de netán. Somos nosotros quienes tenemos que, así como yo le estaba diciendo, iluminar nuestras comunidades, donde la familia que por ahí alguna vez estamos agobiados, tristes, separados por B motivo lleva, y allí separan, ya por una hina peña de yara, o lleve añande, o por ñane atenido, porque ya pues tapé, ñane confirmar, ya por la primera comunión, ya mendado, lo que sea, pero la peña pues tapé, a la mitad del camino. Siempre hay motivos, querido hermano, por A o por B motivo. Algunos porque y caneó, algunos porque no me acostumbraba a oír la ola tu paope, otro de y ponda allí y caneó y te porque va a pobre, va a po todos los días, haciendo, estaba ahí la, me deben de meter ahí las 3, las 4 millones con años, ya, ¿sí o no? Sí, viste, para llegar a su trabajo, para ir al centro, y está bien.
Cierta gente que uno está cansado, todo lo que sea, entonces y se lo veía que está a descansar, etc. Pero justamente el Shabbat, como le llama la Biblia, UPA hebreo dice descanso, pero un descanso que te pone, dice, para dedicarle al Señor un momento de tu vida, de agradecer. Lo que hago la Shabbat, había una terasado, la de traducción, añade Yara, y yo pues añade el año del Shabbat, del día del reposo, del día del descanso. Es el día para descansar, pero en el sentido de reunirnos justamente como comunidad para saber y escuchar el Shema Israel. Escucha, pueblo mío, cómo te amo, cómo te quiero. Y ahora que he resucitado de entre los muertos, yo que he cumplido ya con mi misión, la misión de la redención, para que vuelvas a la felicidad, para que seas feliz, no como un patiaño, se pebe amor y botó y se roba de pe amor, ahora ese asadito de Eva. Yo he resucitado, pero esa resurrección que tiene que comunicarse en la vida de las otras personas, esa resurrección, ese pesaje, ese paso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que descubrir, porque Dios nos ama y nos quiere. Apenas de Boeina en estos días, ciertamente que nosotros en un año, pues ella por el año de, cuando haya quinta semana ya, para llegar al año de Pascua, y entonces nos dice, hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Pendo monágena, peñangare como monágena la ya la pende pobre, ahí está. Pende pobre van a hacer allá. Y por eso les decía y les felicito, porque veo que parece que Dios está dejando en buenas manos sus principios, sus valores y sus enseñanzas. Por lo menos así lo que yo veo, como es ayumo y amo y lleva. Y hace 3 veces más ayuda o más. La segunda vez más, porque depende de año, hoy se llega un año siendo y ayer. No, alguna vez que se no y ayer. Bueno. Pero sobre todo para celebrar la fe, para alegrarnos juntos, para caminar juntos. Eso es lo esencial. Y si el Señor nos dice, yo les dejo, ya no estaré mucho tiempo con ustedes, es porque quiere que tomemos conciencia. Belleza, belleza, para eso es la celebración del misterio de la ascensión. De ya celebrar la ascensión. Y ande mandu ajá, de yara, con de mandu ahí nada eota más ahí. Que preparar ni que venden aceite ni ande opeina ya. Porque gusta se ha el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Al Paráclito dice, el que está a tu lado no te abandona, para que vos no te desanimes nunca en mirar hacia adelante, porque está ya de cosas y no la dificultad, está ya de cosas la problema, como siempre. Y entonces en ese caminar es donde nosotros poco a poco vamos a hacernos responsables. Y como responsables, ¿verdad?, en este caminar, nuestra comunidad tiene que ser la primera en mostrar, ¿verdad?, ese entusiasmo. Eso, queridos hermanos, es lo que tenemos que estar súper conscientes, que nosotros somos responsables hoy de nuestra sociedad. Yo justamente le estaba recordando la vez pasada en la misa a la gente, porque me tocó celebrar en un día el bautismo, apenas pobre de bendición de familia, había hospital para atender las ancianas,
Ape allá puede tener 15 años, ape allá puede tener misa a un grupo de un movimiento, ape allá puede llevar la misa de la parroquia, ape a la tarde de la siesta a cementerio de año de Manoa, con toda la gente, familiares, hacen va, al cementerio. A ver, pegareo para ir a la ceniza, llegué otro, lo vea en una casa de velatorio. Otro que tiene una cara de Manoa, allá pues es la responso, vea. Otro año tiene, otro allá por responso. Pero se dan cuenta, se paite por todas las posibilidades, desde el nacimiento de un bautismo, en que todo, la vida, todo el mundo, foto, que esto, que aquello. Ya voy a paz. Amorejón de nacer, porque eres yo y bueno, vaya, que en paz descanse y que Dios te tenga en su gloria. Lleva todito en un solo día. Hacía calcular y me parecen de ser el junio de Yarra, como sacerdote. Ambas sea y bueno, porque en tan poco tiempo, 12 horas belleza, paite por todos los momentos de la vida de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, acompañando a todas las personas que viven en ese momento diversas circunstancias de la vida. Y entonces por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que siempre estás, como dice aquí el Señor, hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes son ahora los responsables, porque este es tu tiempo. Digo, este es tu momento. ¿En qué año naciste? Hoy le estamos acompañando 69 años ya, 69 años. Que sigue 69 años más o menos guataje. Y cada uno de nosotros piense su edad. ¿Cuántos años ya el Señor te ha regalado? ¿Cuántos días el Señor nos ha regalado? ¿Cuánta gracia el Señor ha derramado en nuestra vida? Pero entonces cuando el Señor nos dice, dale, hijo mío, yo ya no estaré contigo, yo ya he resucitado, yo ya subo al cielo, yo te dejo a vos responsable de tu familia. Yo a vos te dejo responsable para que vos hoy seas el auxiliador. Nosotros somos ahora los auxilios de los cristianos. Nuestra Madre, la Virgencita, es el modelo, ejemplo, con este título maravilloso que a él, Nañanere ya es esa madre, es el rostro materno de Dios que no se olvida. Y porque justamente, mirá qué lindo también hoy y en este tiempo que nos corresponde, ¿verdad?, en que celebramos a María Auxiliadora, celebramos dos grandes acontecimientos en esta semana. ¿Qué es lo que celebramos el 14 de mayo? Vaya a celebrar el Día de la Patria. Patria. Y patria viene de la palabra padres, viene del latín. Patria viene de padres. Y entonces, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos nuestra responsabilidad sobre la patria, sobre la tierra de nuestros padres. Muchos de nuestros padres que han dejado cosas maravillosas y lindas en la vida del hombre, en la vida de nuestra sociedad, nuestros padres. Segundo, queridos hermanos, el 15 de mayo vaya a celebrar el Día de la Madre. ¿Se dan cuenta? Y ahí la misma cosa. Porque nuestro tiempo, como les dije, desde que nacimos hasta que el Señor nos vuelva a llamar, Dios nos dio un auxiliador, o mejor dicho, una auxiliadora. Jamás esa es la forma como Dios ha actuado. Y esa es la forma
como Dios, mientras tengamos mamá en esta tierra, siempre será nuestra auxiliadora, siempre, siempre. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque esa es la forma maravillosa cuando Él dice, yo me voy, pero les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y ahí está la característica de María Auxiliadora. Ahí está la característica de nuestra mamá. Así como yo los he amado. Peñan de señan de la Jujaisha. Peñan de señan de Urujahuella como un aveario. Esa es la característica de Dios que se nos entrega. Y por lo tanto, ustedes tienen que amarse de la misma manera. En esto, reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros. Queridos hermanos, y esto tenemos que rezar mucho, tenemos que pedir mucho a Dios por nuestra patria, sobre todo. Yo, con un programa de que iba a ver, ya llevé, por era la programa, todos los sábados, pero no vas a llegar otro día, ¿verdad? A veces hay algo que está, sobre todo con nuestros hermanos así un poquitito más ancianos, que ya tienen 45, 50, 55, 60 años de matrimonio, mía. Allá pues llegar a la entrevista. Por donde se ve fuera, ya, muy va a venir, muy de campaña, muy bien, 14, 15, 12, la hice mía. Vai, pues, a ver, va esa, ayú, setiane, ayú paraguay, ayú de criadita, ayú pea, mo, pensamos de use, a ver, a estudiar, pero yo no estudié igual, a aprender a cocinar, a pensar, venga tú. Después, segunda parte, a ver, ya esa era para mover, ya, vamos a ayudar de psicona, ya, bueno, y vamos a ir, vamos a ver, bueno, aquello, bla, bla, bla. Y comenzamos, carpaduro y coro, y pues nos amamos, los dos juntos, los tirados de familia, los jueces, los cacuaros, amor, voy a ver por 5, 6, 7, lo que sea. Ahora lo estudia paz, sí, lo estudia pea, amor, ya por pea, a vender sin paz, ya por pea, a mercado parque, lo que sea. Queridos hermanos, llamándome la atención tremendamente cómo se han esforzado, ¿verdad?, nuestros padres en levantar nuestra nación. Por algo luego nuestro Papa Francisco decía que la mujer paraguaya, vaya ahí, es la más gloriosa de América Latina, la más gloriosa. Allá en Andupe, a Peñan de Papa, Curepira, o va a poder la paraguayo, que tengo una cara ahí, paraguayo, y la monga, cuago y chivera. Entonces conocía nuestra historia, conocía nuestra gente, ¿verdad? Y valoraba por el esfuerzo. Y sufría de poesía fulmina. Pero, como yo les dije, tenemos que rezar, porque los dos juntos están muy unidos. El 14, que es la patria, que nuestras madres, nuestros padres han fundado y nos han dejado valores y principios para que nosotros vivamos bien y hagamos bien las cosas. O llego mañana y te ve la política, pero vamos a dejar la ñan de su mía, oye, forzarla, oye, por poner las cosas. Cuando la gente lleva, oye, intervenir, llega más guau, Paraguay, etcétera, municipalidad, intervenir, llega, oye, intervenir, llega, guau, de comida. A Ciudad del Este, siempre lado donde hay robo, pero impresionantemente. Tu presidente entero, ya pues llegué a la entrevista. Con la IT pensamos, porque siempre, sí, no, lo estamos todavía, pensé ya, no, pensé también. Pinocho Buril.
Cuando llegamos así, dejamos libre, siempre dijimos. Pero para que veces ya, ambos gente, ambos temas, ya, ¿qué tema? Vaya, y ya enseguida le vamos a pasar al Congreso. Para los diputados y senadores puedan, a Pepe que ya me iba para recordar. Muy buena, títere, vamos a darle poina. No, porque es nuestro amigo, no, porque peña de Mongaruponá, no, pea botada de contra, no, dando la leche, fuera, pea, no, pea, ese es de los amigos, no, siempre hizo bien, siempre robó muy bien, no, porque le vamos a sacar. A ver, cochita en estos días. Vamos a mí, cuántos radios, cuántos periodistas que pega que vamos a perder para ella y se gana el tiempo porque va a pedir la misma cosa gente. Pero, como decíamos, queridos hermanos, esto nos demuestra que el bien y el mal siempre estarán en este mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos verdaderamente en los valores y en los principios de Dios. Eso es lo que Monseñor Rolón en su tiempo insistía tanto y pedía verdaderamente, y él sí que pedía a gritos, y él sí que no tenía miedo porque era en tiempos de dictadura, y ahí es la situación que no ayer. Bueno, era por lo menos arzobispo de Asunción, me dando poco y veces era, porque mi otro día estoy en la oñero, se mamá ahí como vamos a algún columna, pero mira, ¿por qué? Y porque justamente no queremos escuchar la verdad de Dios, no queremos escuchar esto que dice el Señor. Ustedes, mis hijos, son responsables hoy para que su patria, para que se vivan los valores del auxilio de Dios que se manifiesta a través de una madre, y el auxilio de Dios que hoy se tiene que manifestar a través de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir nuestra misa, queridos hermanos. Vamos a pedir esta gracia principalmente por intercesión de María Auxiliadora, porque ustedes tienen una grandísima responsabilidad. Tú ya la pena responsabilidad. Rezar, pedir al Señor que intervenga en el corazón del hombre. Eso se llama conversión. Si seguimos de la misma manera, y bueno, ñamopupubeta la de agonía, ñamopupubeta la de sufrimiento, pero no nos cansemos de gritar, de pedir el auxilio de Dios para nuestra sociedad, para nuestras familias, para aquellos que han sido ladeados siempre y en todo momento. Que así sea. Viva María Auxiliadora. Y viva nuestra comunidad. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada petición respondamos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, sacerdotes y religiosos, para que con amor y alegría guíe a la Iglesia por caminos que conducen a la verdadera felicidad, que es
Jesús resucitado, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones, para que con espíritu de sabiduría y justicia trabajen por la paz y la unidad entre los pueblos, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros hermanos que sufren adversidades, para que ofrezcan su dolor al Padre de bondad y misericordia, y así encuentren alivio y consuelo en su compasivo corazón, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros aquí reunidos, para que podamos vivir a plenitud su mandamiento de amor, para así dar frutos de caridad, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a sentarnos. Presentemos al altar del Señor los dones del pan y el vino, fruto de amor y caridad, que se convertirán en el cuerpo y sangre. Con ella depositemos nuestro aporte voluntario. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina. Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificar. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo, realizada en la cruz, llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Por eso nosotros, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Los ángeles, arcángeles, que cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedí que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros agentes pastoral, con nuestros catequistas, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate, Señor, de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, vamos a rezar al Señor que nos auxilie, que nos ayude ante tanta corrupción. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, vivo y resucitado, se nos presenta como alimento de vida eterna. Acerquémonos a recibirle si estamos en gracia.
Bueno, yo le quiero llamar aquí, la señora Guillermina, que me da su bendición especial. Agradecemos los 69 años de su vida. Yo que doña Guillermina. Bueno, después le vamos a dar una bendición también a todas las mamás en este día tan especial. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca, que te dé aquella gracia que estás necesitando siempre en tu vida, que te dé la salud espiritual y la salud también corporal, para que sigas siendo siempre en tu familia, en tu comunidad, auxiliadora de las personas que Jesús te ha regalado. ¿Cuántos hijos tenés ya, Guillermina? 4 hijos tenés, pues se fuera, para que también ellos puedan imitar, vivir y sobre todo escuchen siempre esa palabra de amor. Y así también, como dice Jesús, dentro de poco ya no me verán, de pese me verán a ella, lleva, la de me fuera a ver, para que puedan sacar de valores, principios, sean buenas personas, porque todos vamos pasando y todos vamos dejando los valores, los principios de ser verdaderos auxiliadores para la comunidad, para la familia, para los hijos, para los nietos. Y que te bendiga por intercesión de nuestra Madre María Auxiliadora. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Yo le hago que lo cumpla feliz. Coro. Que lo cumpla feliz. Bueno, fuerza. Bueno, fuerza. Y Dios te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso. Alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, no rodeada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Muy bien, fuerte aplauso. Gracias. Bueno, y ahora le voy a pedir que vengan toditas las mamás que yo te llevo. A ver, yo voy a decir, sí, ahí me da una bendición especial, ya que hemos celebrado el Día de la Madre. Eso, depende de taiteco que sucedió. Bueno, desde allá, eso, todito, pártanse. Les felicito, che, a la verdad. Yamonga cuata hoy, la ñandene está besando. Por algo el Papa dijo la más gloriosa, Muy bien, qué bien, les felicito, qué alegría verle. Entonces, le voy a pedir a ustedes, queridas mamás, así van a poner las manos juntas sobre su pecho, como aprendieron justamente de labios de nuestra Madre. Ustedes hoy a ser mamás. Seguramente ellas son también abuelas y todo eso. Vea, Madre, yo amaina. Y vamos a pedir esa bendición especial. Y vamos a inclinar la cabeza, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas hoy especialmente a estas madres que te agradecen por el Día de la Madre. La maternidad, que significa no solamente traer al mundo en el seno materno a una criatura, sino que sobre todo educar en los valores, en los principios de la honestidad y del amor. Así como el Papa Francisco siempre ha exaltado a la mujer paraguaya porque supo transmitir y levantar a nuestra patria de los momentos más dolorosos después de la guerra de 1870. Hoy pedimos por estas madres y por todas las mamás de nuestra patria, que sabemos muy bien que ninguna de nuestras madres han enseñado a los políticos a robar a la nación, a engañar a sus hijos. Ninguna de las madres han dicho a sus hijos, vayan
y de la piel el pueblo, la gente. No. Por eso pedimos, Señor, que hoy volvamos a estos principios y a recordar a estas madres gloriosas, como nos dice el Papa Francisco, para que podamos volver a vivir los valores que han aprendido y nos han enseñado desde el seno materno, que nos han enseñado a vivir, a ser auxiliadores y auxiliadoras, en todo caso, del más pobre, del huérfano, de la viuda, de la que necesita más del cariño, del amor y de la presencia de un hijo honesto. Volvemos a pedir, Señor, por nuestra patria, para volver a estos principios que tú nos regalas por medio de nuestra Madre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si nuestro coro conoce esa música, hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas veces, siendo niño, te recé, fuerza. Con tus besos te decía que te amaba. Con poco de tiempo cantando de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar tantas cosas que ante tu altar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y su abrazo mi alegría de volver, y tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejará de llorar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Con fuerza, hoy he vuelto, madre, a recordar
cuántas cosas dije de tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva nuestras madres! Fuerte aplauso para todas las madres. Bueno, vamos a sentarnos de nuevo y vamos a escuchar entonces ahora nuestra indicación aquí de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, agradeciendo a Dios siempre este don tan lindo, ¿verdad? Que es el don de la vida, el don de la madre, que se manifiesta a través de nuestras mamás. Ave María Purísima. Primeramente, damos gracias a Dios por este día tan hermoso que nos regaló de poder estar aquí en su presencia. Muchísimas gracias al Padre Víctor Cabañas, que hoy nos acompañó y nos celebró la Santa Eucaristía. Muchísimas gracias, Padre. Rezamos por usted y usted por nosotros. Muchísimas gracias también a los hermanos de la Capilla Virgen de las Mercedes, que hoy está con nosotros, vino a ayudarnos con la liturgia. Muchísimas gracias, hermanos. Al coro, muchísimas gracias. También damos gracias al grupo de confirmación segundo año, que hoy se encargaron del Santo Rosario. Muchísimas gracias a los padres por traer a sus hijos. Muchísimas gracias a todos. Mañana seguimos con nuestro novenario. Mañana va a ser a las 19 horas. Volvemos a nuestro horario normal. Y hasta nuestra fiesta patronal va a ser a las 19 horas. Les esperamos a todos nuevamente. Acá el padre trajo su alcancía, pidiendo también la colaboración de nosotros, lo que podamos aportar con él para que él pueda seguir transmitiendo su canal para poder sostener también. Pedimos la colaboración de todos. Va a estar ahí afuera en la entrada para que podamos colaborar con él. Muchísimas gracias a todos. Feliz domingo. Amén. Bueno, ahí ya me hizo la publicidad. Muchas gracias. Ustedes saben que en vivo y en directo, si ustedes después quieren volver a ver la misa, también esto queda todo grabado a través de Facebook, queda todo grabado a través de las redes, ¿verdad? Así es que pueden tener también como lindo documento aquí de su comunidad. Ahí está, llama la vendera vaina, sacan de nada. Bueno, por eso es que cada vez que le pone a usted ganamos el rating, todo el mundo le quiere ver a usted. Depende por ahí que le dije. Así es que, bueno. Y como ahí acaba de decir, sí. Recordarle a los hermanos que tenemos a la venta nuestra rifa también. Tenemos 4 premios. El primer premio es un lechón. El segundo es la imagen de María Auxiliadora. El tercero es canasta de víveres. Y el cuarto es premio sorpresa. Pedimos también la colaboración de los hermanos. A la calle está la lechoncito. ¿Taico vivo, taico muerto más? ¿Vivo o muerto? Macura, iba ya el lecho y de ahí. Andamos ahí, pero yo como, ¡ay! Bueno, ¿cuándo va a ser la rifa? El 24, el día de nuestra fiesta. ¿Y cuánto cuesta? 10.000 guaraníes. Anda, lechón, 10.000 guaraníes. Bueno, muy bien. Y siempre aquí estamos en Deyarañe, 24 horas de transmisión, gracias a Dios, con la palabra de Dios. Y
Gracias a Dios la gente, todo donde vamos siempre colabora y eso es lindo, porque así podemos mantener también nuestra evangelización. Cumplimos en abril, cumplimos ya 3 años. Algo ya dice la gente de Guataina, ya el primer mes de Ñandeyarañe, que sería el 4.º año. Sí. Sí. Ñandeyarañe, pongan en Facebook, así mismo, Ñandeyarañe, Facebook. Y van a encontrar tiene luego la señalcita esa del corazón, con un dedito así que aprieta el corazón, ¿verdad? Y los que tienen cable Tigo pueden mirar el canal 25. Los que tienen cable Copaco 472. Y en los otros todavía no estamos porque por eso wedding, pero queremos entrar después también en Claro, queremos entrar en Personal, ¿entienden? Ustedes saben que cada grilla le llaman para entrar ahí, tener ese número del canal, cuesta $2.500, ¿entienden? Y entonces hay que ir juntando mes por mes, apear por mes o apear solo para estar ahí. O sea que hay mucho gasto. Pero como les digo, yo pienso, porque también nosotros, ustedes saben que nuestro canal está dedicado ¿a quién? A María Auxiliadora. Nosotros pusimos también bajo el patrocinio de María Auxiliadora, para que nos pueda guiar y nos pueda ayudar, a auxiliar, y para que podamos también evangelizar. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a hacer nuestra oración final en este momento. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces al final, las personas que quieran recibir una bendición, vamos a hacer aquí la fila de 1, y haciendo le doy una bendición especial por intercesión de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Celebramos la Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva María Auxiliadora, viva Cristo resucitado, viva nuestra comunidad de María Auxiliadora. ¡Viva! San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y la acechanza del enemigo. Reprime, oh Dios, que venimos humildemente, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Alimentados de la palabra de Dios, regresemos a nuestros hogares con la fe fortalecida, llevando el compromiso de vivir el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos.